La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Qué bueno estar en esta mañana para poder llevar a través del mismo un resumen del estudio bíblico de los dones del Espíritu. Hoy entraremos en la cuarta sección para hablar sobre el don de fe. Cuando hablamos del don de fe, es el mismo que se desarrollará a través de una actitud de la manifestación del Espíritu Santo. Hemos hablado en estudios anteriores que los dones del Espíritu, ciertamente, como lo vemos en Corintios, 1 Corintios capítulo 12, es asimismo los dones de poder. Hemos hablado de los dones innatos que se desarrollan en el capítulo número 12 del libro de Romanos, que nacen con nosotros. Y hemos hablado de los dones ministeriales del libro de Efesios capítulo número 4, donde dice la Escritura que él mismo constituyó unos pastores, evangelistas, maestros para perfeccionar la obra del Señor. Y como les dije, vamos a hablar sobre los dones del Espíritu, y para ello vamos a desarrollar el mismo, esperando que busquemos en nuestras Biblias, amén, en prácticamente 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. 1 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10, que leen de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Verso 10. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Dios añada bendición a su palabra en el nombre del Señor. Bien, hemos mencionado que los dones del Espíritu registrados en ese capítulo 12, Pablo menciona 9 dones, de la cual nosotros subdividimos en 3 grupos. Y cuando hablamos en 3 grupos, estamos hablando de los dones de expresiones que dicen algo, como hemos hablado anteriormente, el de profecía, el de diversas lenguas e interpretación de lenguas. Hemos hablado de los dones de poder, y hoy mismo vamos a retomar el primero, que es el don de fe, en operación de milagros y el don de sanidad. Y el tercer aspecto, amén, son los dones que revelan algo, amén, que expanden nuestra habilidad de conocer, que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Pero hoy vamos a hablar de los dones de poder, amén, que hacen algo, amén, y comenzaremos con la fe, luego con operación de milagros y luego con los dones de sanidad. En el desarrollo de la misma posiblemente no va a ser muy extenso hoy, amén, pero vamos a desarrollar el mismo en el nombre del Señor. Hay una diferencia, ciertamente, entre la fe y el don de fe. Amén. Y cuando hablamos de la fe y el don de fe, ciertamente estamos hablando por lo general, amén, que la fe es una habilidad, oiga, para creer ciertamente. Pero el don de fe es algo que va más allá de lo ordinario, ciertamente. Es una fe especial dada por el Espíritu Santo para cumplir, amén, una necesidad concreta. Y vuelvo y digo, para cumplir una necesidad concreta en un momento específico de la historia, en un momento dado o determinado, ciertamente. Ahí es donde se desarrolla ciertamente el don de la fe.
La fe es un don, oiga, donde vemos cosas poderosas. Y vuelvo y digo, el don de fe, donde vemos cosas poderosas y donde vemos los milagros realizarse cuando hablamos de ese don de fe. El don de fe a la misma vez es el poder de Dios, oiga, donde se torna más real, palpable y visible en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando nos vamos al capítulo 11 del libro de los Hebreos, a mí se mencionan varios ejemplos de fe en el Antiguo Testamento. Ya dentro de breve vamos a tomar algunos de ellos, pero ciertamente queremos decir que el don de fe, nuevamente, es un don sobrenatural, oiga, que pertenece a los dones de poder, y estos dones de poder están muy relacionados, oiga, con el don de hacer milagros o el don de hacer, amén, sanidades que se relaciona en ellos. Ahora, fíjense que cuando hablamos de la fe, amén, en el Nuevo Testamento describe 4 tipos de fe. Primeramente nos habla, amén, de esa fe en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de las cosas que no vemos, pero las cosas que esperamos. Ahora, pero cuando hablamos de estos 4 tipos de fe, amén, en el Nuevo Testamento, la fe es necesaria, amén, para cada uno de nosotros, y primero se habla de la fe para salvación. Cuando nosotros creemos en el Señor, amén, que se activa esa fe para creer en el Señor. Por eso Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? El segundo aspecto de la fe que estamos viendo en el Nuevo Testamento es la fe como parte del fruto del Espíritu, como nos dice Gálatas capítulo 5, verso 22. O sea que es un fruto de fidelidad a Dios. Amén, cuando guardamos esa fidelidad a Dios. El tercer aspecto, cuando hablamos de fe, estamos hablando, amén, concerniente a cuando preservamos lo que hemos creído o confesado, la doctrina, ciertamente. Judas, en el capítulo número 3, habla de esa fe, amén, que hemos creído, una fe certera, no importando las circunstancias. Y ahí podemos ver en ese libro de Judas tantos aspectos que quieren combatir con esa fe que ciertamente nosotros hemos mantenido en lo que hemos creído y en esas doctrinas. Pero el cuarto aspecto, que es el que vamos a hablar hoy, que es la fe como don sobrenatural, amén, viene cuando también tenemos una convicción en la palabra de Dios, una convicción en Dios, y para que eso pueda nacer, nosotros entonces tenemos que estar sumergidos, amén, en esa voluntad del Señor para que todo esto ciertamente pueda ocurrir. Cuando hablamos también del don de fe, amén, oiga, el don de fe no se desarrolla prácticamente como usted ponerse a pensar, amén, como tal, y cerrar los ojos, amén, y ahí desarrollarse. Viene, dice la Escritura, en una forma sobrenatural y se manifiesta a los que ciertamente Dios le da, amén, que posean este don de fe. Oiga, amén, no es el que necesitamos para recibir contestación a nuestras peticiones. Amén. La que necesitamos para contestar nuestras peticiones es el fruto del Espíritu que va en un desarrollo dentro de nosotros mismos. Amén. Que lo tenemos como fruto del mismo en esa fe que nosotros cultivamos delante del Señor. Ahora, el don de fe es diferente al don de operaciones de milagro y al don de fe pasiva, como amén, lo vamos a ver dentro de breve en el nombre del Señor. Ahora, cuando hablamos de ese don de fe y nos vamos al Antiguo Testamento, podemos ver en el capítulo 27 del libro de Génesis, los versos 34 al 40, amén, y vamos a hablar sobre los patriarcas, amén, cuando ejercían ese don de fe en un momento dado de la historia para bendecir, amén, o pronunciar bendiciones sobre sus hijos, amén, y eso lo podemos ver en cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando Isaac, ¿verdad? Usted sabe que hubo una lucha entre Jacob, amén,
en esa situación, porque él quería, nos dice la Escritura, que le diera la bendición, y dice la Escritura que Saúl no pudo pedir la bendición porque dijo: ya yo he pronunciado una bendición, amén, sobre tu hermano. O sea, porque vino en una forma esporádica, en un momento dado, y ciertamente por ello, amén, el patriarca, ciertamente cuando emite esa bendición, allí nos dice la Escritura, amén, que simplemente oró, pero ya había dado una bendición y se había ejercido, amén, ese don. O sea que el don de fe es usado, amén, en momentos dados para ello. Pero mayormente, amén, en la época del 80, por ejemplo, en nuestra isla podemos ver que el don de fe se ejerció mucho por la reprensión de demonios. Amén. Y cuando hablo de la reprensión de demonios, es un aspecto que ya no estamos viendo en nuestros medios. Y como yo digo a veces en una forma jocosa, los demonios no se manifiestan porque ya han ido a la universidad y han aprendido ciertamente de toda esta situación. Ahora no pueden manipular porque el conocimiento se ha expandido, y qué bueno cuando hay una fe, oiga, y cuando hay una iglesia fortalecida en la misma, amén, y hombres de Dios, que Dios los usa para reprender en un momento dado los demonios, porque ejercen ese don de fe para echar y expulsar fuera los demonios. Amén. Estás confiando en el Señor. Honra entonces, oiga, tu palabra, confiando que en mi nombre, como dice él, y creyendo en el nombre del Señor, lo harás para gloria del Señor. Cuando usted reprende un demonio, está usando entonces ese don de fe. Y es por eso cuando uno va a reprender un demonio, oiga, tiene que buscar la dirección de Dios. Sí, buscar la dirección de Dios, porque los demonios no se echan fuera simplemente como algunos dicen: te echo fuera por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para reprender demonios, ciertamente. Se usa la fe y el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, donde Él nos equipa para nosotros a través de ese don de fe echar fuera también los demonios. Ejemplos que podemos ver del don de fe en el Antiguo Testamento, otros adicionales. Cuando vamos al capítulo número 3, verso 17 del libro de Daniel, allí podemos ver también, amén, que nos dice la Escritura: he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquellos tres jóvenes hebreos ciertamente estaban confrontando una situación de doblegarse ante la esfinge, la estatua que Nabucodonosor, amén, había construido. Y fíjese que ellos, amén, en un voto de fidelidad a Dios, amén, ejercen ese don de tal forma que nos dice la Escritura que su fe certera fue que le dijeron allí mismo al rey: y amén, sépase, oh rey, amén, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a tu estatua que tú has levantado. Aquellos armaron en fe, y aquí yo mismo, para sacar una enseñanza extraída, aparte de este estudio bíblico, ¿verdad? Como un alón de pelo, puedo declarar, oiga, que cuando el gobierno trata de controlar nuestra conciencia y decirnos, oiga, qué debemos de adorar, qué debemos de obedecer a Dios, amén, amén, y a veces nos pone en una situación, en una tirantez, como estamos escuchando en estos tiempos de la pandemia que hay, y que un presidente en un área de Estados Unidos que dice que los creyentes no pueden adorar al Señor, amén, o sea que quieren controlar nuestra adoración. Pero cueste lo que cueste, el Señor nos dice que es mejor obedecerle a Él antes que los hombres. Ahí es donde la iglesia ejerce ese don, amén, amén, con la fortaleza del Espíritu Santo, para decir, como nos dijo Sadrach, Mesach y Abednego, amén, que no se iban a doblegar ante la esfinge o la estatua que había hecho Nabucodonosor. No se iban a inclinar.
O sea que al son de tamborines, de trompeta, de zampoña, como decía prácticamente, dice la escritura, ellos, amén, rehusaron, amén, a ceder a que eran realmente hombres de Dios. En esta hora hace falta la manifestación del Espíritu Santo para creyentes ejerzan ese don de fe, amén, y salgan de las cuevas, ciertamente, porque muchos por miedo se han metido en una cueva, ciertamente, y están ciertamente relegando su fe en una fe superficial, en una fe prácticamente emocional, en una fe que está controlada prácticamente por los eventos históricos, pero la fe que proporciona el Espíritu Santo, que es sobrenatural, va por encima de los tiempos históricos de los seres humanos, poniendo a Dios y declarando que Dios realmente es el Dios, amén, el cual debemos servir. ¿Y por qué digo yo al Dios que debemos de servir? Porque se muestra en el Antiguo Testamento otro ejemplo, amén, donde la Escritura nos dice en el capítulo número 17 de Primera de Reyes, oiga, que Elías Tibita, amén, que era uno de los moradores de Galat, amén, en aquel momento expresó y dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquel hombre estaba viendo que el baalismo, amén, los de Baal, los de Acera, amén, estaban tomando una posición por encima de los siervos de Dios. En esta hora tenemos que pensar si el humanismo, el secularismo, los eventos que nos están rodeando en este año histórico están tomando ventaja sobre la iglesia y el pueblo del Señor. Allí Elías, en un acto de fe y en un don de fe, amén, habla, amén, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Tenía que estar ciertamente puesto sobre sus pies, porque está usando primeramente su palabra, pero a la misma vez tenía un respaldo de Dios. ¿Qué estaba ocurriendo allí cuando el profeta, ante un momento histórico, tiene que ejercer esta fe para darle una enseñanza al pueblo de Israel? Sin duda podemos declarar, amén, que lo que hace el profeta es una declaración, oiga, turbadora, amén, para un adorador del Dios de la lluvia, amén, sí, de la fertilidad, amén, como eran los de Baal, amén. Esta profecía fue un reto a Baal y a los que adoraban a Baal en aquel momento. Hace falta en estos momentos que ese don de fe se le ejerza, amén, para ponernos sobre nuestros pies y declarar que el Dios del cielo no es Baal, no son los reyes de este mundo, sino que el Dios, amén, verdadero, el que manda la sequía y que el que controla la naturaleza y el clima, es Dios ciertamente. Por ello posiblemente estamos viendo unos hallazgos, amén, que Dios está controlando los temblores, el huracán, amén, el coronavirus, posiblemente para darnos un mensaje en este momento. En aquel momento Dios le está dando un mensaje a Baal, amén, amén, a los adoradores de Baal, diciendo: yo controlo todo, porque ellos creían que Baal controlaba la lluvia, que Baal controlaba el Jordán, amén, mas sin embargo Dios se declara como un Dios que controla todas las cosas. En el Nuevo Testamento podemos ver dos ejemplos más de cómo se manifiesta este don de fe. En Mateo capítulo número 14, versos 28 y 29, allí la escritura nos dice, amén, que Pedro, en un momento suscitado, cuando ve a Jesús caminar sobre las aguas, mientras los discípulos dicen es un fantasma, mientras, amén, se está controlando una situación atmosférica y a la misma vez atmosférica que también las olas del mar también estaban sucumbiendo. Oiga, la yola o el barco donde ellos estaban, dice allí la escritura que Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense cómo dice Pedro, amén, manda
a que yo vaya sobre las aguas. ¿Qué confianza tenía Pedro en Jesús? Amén. Que sabía que tenía el poder para controlar la naturaleza y todo lo que había. Si eres tú, permite que yo vaya. Amén. ¿A quién Dios quiere darle la enseñanza? ¿A Pedro o a los discípulos nuevamente? Yo creo que Dios quiere darle una enseñanza también a los discípulos en este aspecto. Pedro iba a ser el instrumento que a través de ese don de fe iba a creer a la palabra, y a través de creerle a la palabra caminaría sobre las aguas, como nos dice la Escritura. Y dice que Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cómo podemos ver cómo se efectúan los milagros? Y en esta época donde estamos viviendo, hace falta que el don de fe, oiga, se manifieste para que nosotros ciertamente, amén, activemos nuestra fe para aquellos que están prácticamente, posiblemente dentro de una barca, que no temen a lanzarse al agua, ciertamente se puedan lanzar en el nombre del Señor. ¿Cómo ocurre en esta situación? Hay circunstancias que a veces, cuando este don de fe se desarrolla, podemos ver un ámbito donde, amén, otros quieren renegar lo que asimismo está ocurriendo. Por ejemplo, la Escritura nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 5, oiga, que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Fíjense que estos versos bíblicos nos están relatando que cuando hay un pueblo que ora, que si hace oración sin cesar, Dios obra en una forma especial. ¿Dónde estaba la iglesia? La iglesia no podía reunirse porque estaba en una persecución en aquel momento. En este tiempo hay una iglesia que está, amén, posiblemente escondida. Amén. Y cuando hablo, hay una iglesia que está escondida adorando a Dios. Amén, en la China, porque tiene una persecución continuamente. Pero aquí en Puerto Rico nosotros, amén, no es necesario que estemos escondidos. Es necesario, amén, que dice que una luz no se esconde debajo de la mesa, sino que se pone encima de la mesa para que alumbre. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo de nuestras vidas, que ejerzamos nuestra fe y aún este don creyendo, porque el don de fe acciona los milagros en el mundo invisible, ciertamente. ¿Escuchó bien lo que yo dije? El don de fe acciona los milagros en el mundo invisible. No podemos ver el coronavirus. Sabemos que tenemos que tener ciertamente una mascarilla. Tenemos que lavarnos las manos. Amén. Amén, como tal, pero también ante esas situaciones, no, una luz no se esconde debajo de una mesa. Una luz se pone encima de la mesa para que alumbre, dice la Escritura. Por ello es que tú y yo tenemos que en esta hora procurar y pedirle a Dios que se activen, amén, los elementos de la fe en nuestra vida. Y cuando hablamos de la fe, hablamos de esos 4 elementos. La fe que es necesario para la salvación, para sustento de nuestra salvación, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La fe que es parte del fruto del Espíritu, mantener una fidelidad a Dios. La fe que es parte, alabado Dios, de la doctrina que nosotros confesamos, la creencia o el credo, ciertamente, amén, para que la gente sepa en quién hemos creído, pero sobre todo el don de fe, que es algo sobrenatural, amén, que debe de estar en nuestra vida con una convicción firme, como los jóvenes hebreos, con una convicción firme, ciertamente, de creerle al Dios del cielo. Amado amigo y hermano, en esta mañana, a través de este corto y breve estudio, amén, te digo, si quieres trabajar en el reino de Dios, si quieres moverte en la dimensión sobrenatural del reino, si quieres confrontar el poder de Satanás y destruirlo, si quieres conquistar los terrenos, amén, que por años Satanás y sus demonios tenían usurpado,
amén, necesitas almas espirituales. Necesitas la dotación espiritual, sobrenatural del Espíritu Santo. Y es la hora en la cual Dios te llama, amén, y te trae a cuenta para que puedas entonces reaccionar. Procuremos entonces que la manifestación del Espíritu Santo, amén, sea de una convicción firme, amén, sin fluctuar en la fe, manteniéndonos sabiendo en quién hemos creído. La paz de Dios sea contigo. La paz de Dios sea con toda tu familia y la paz de Dios sea con todo lo que posee. Dios mediante, el próximo miércoles estaremos, amén, hablando de los dones de fe, amén, y proseguiremos en el quinto estudio sobre los dones del Espíritu. Dios te bendiga. Padre, en esta hora te presento a cada uno de aquellos amigos que nos han escuchado, que en esta hora ejercen la fe, amén, y ponen su mano creyendo que tú eres un Dios de milagro. Pon tu mano de salud sobre cada uno de ellos. Glorifícate, Señor, pues tú puedes hacer la obra levantando al enfermo para que este milagro de fe se cumpla en sus vidas. Les bendigo y les pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Y mañana nuestro servicio al Señor será también por Facebook a las 7 de la noche, donde tenemos un corto y breve testimonio de nuestro hermano Rafael Vélez. Hacia adelante en el Señor. Dios te bendiga. Cualquier necesidad, Dios la resolverá.